Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, familia hermosa. Bueno, empecemos ya. Disculpa la tardanza. Lo que pasa es que prefiero que solamente se oiga mi voz. Y así que tengo que esperar que los demás se acuesten para empezar. Porque no quiero bulla detrás por eso. Así que nada, aquí estamos. Ediciones para todos. Vamos a empezar tomando la porción el día de hoy. Esperamos un minutico hasta que llegue alguien. Si no, las hacemos como quieran. Así que bueno, esperamos un poco. Es que ha escuchado mi voz, este Dios que me responde, el que de mí no se esconde. Es que ha escuchado mi voz. Muchas gracias. Ah, bueno, es que no sé si se pronuncia tu nombre. ¿Sirpe? Bueno, muchas gracias. Pero bueno, estamos esperando un poco para que empecemos a tomar la poción en el día de hoy. Pero bueno, nada, cantamos un poquito. Es que ha escuchado mi voz, este Dios que me responde, el que de mí no se esconde. Él ha escuchado mi voz. Hoy aprenderemos que el Padre sí escucha la voz. Hola Jessie, gracias. Love you. Ya vamos a empezar. Gracias por esperarme. Es que tú sabes, no quería, estaba esperando que se acuesten, la verdad, para no tener bulla. Entonces tú sabes que es un proceso. Pero bueno, gracias papá Dios, que son colaborativos y me ayudan. Pero bueno, hoy he escuchado mi voz, este Dios que me responde, el que de mí no se esconde. Te quiero también. Él ha escuchado mi voz. Vamos a tomar la porción de hoy para no tomarle mucho tiempo. Creo que lo voy a hacer sencillito, pequeñito, vamos a ver. Pero bueno, el Señor va guiándonos en el camino según su voluntad. Lo primero que vamos a ponernos en la mano del Eterno para tomar la porción, porque el Eterno es el motivo por el cual tú y yo estamos aquí. Bienvenidos a los que están. Un fuerte abrazo. Papá Dios les bendiga en su misericordia. Padre, queremos agradecerte por este espacio, por este momento. Queremos ponerlos en tus manos. Queremos pedirte que sea tú, Señor, que envíes tu Espíritu Divino y que sea el Espíritu Divino que ponga en nosotros la porción de este día. Padre, queremos estar conectados y queremos, Señor, recibir la palabra que tienes para nosotros. Sabemos que no necesitamos tener un corazón apto, preparado, aunque sí debemos prepararlo para que tú habites. Pero la palabra llega y cuando la palabra llega es tu palabra. Dice que no regresará vacía. Por lo tanto, nosotros, Señor, venimos delante de ti, así como estamos hoy. Porque no necesitamos esperarse perfecto, porque si lo esperamos, entonces no llegaríamos delante de ti. Gracias porque eres tan bueno, tan generoso, misericordioso, porque eres piadoso, porque eres un Dios de justicia y misericordia, y porque la usa a nuestro favor. Queremos agradecerte. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a hablar de dos puntos importantes que vamos a ver en la liberación del pueblo de Israel. ¿Qué vamos a ver allí? Allí vamos a ver manifestada la justicia y la misericordia del Eterno. Así es. Vemos a un Dios que se conmueve, un Dios que tiene sentimiento, y es el Dios que por su misericordia tiene su oído está acto, lo tiene atento y su oído no se hace sordo al clamor de su pueblo. Así es la misericordia del Eterno que actúa a mi favor en el momento que yo voy en un proceso de dificultad, cuando yo voy clamando a Él, y es su misericordia, por su misericordia que Él escucha mi voz. Y es lo que estaba pasando con el pueblo, que el pueblo eh, estaba en dificultad. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en opresión, y como el pueblo estaba en dificultad, el pueblo estaba en opresión, estaba pidiendo a Dios misericordia, pedía misericordia, y el Eterno así respondió, según su súplica. Ahora bien,
Vamos a ir mirando, vamos entendiendo ciertas cosas. Algunas veces nosotros como seres humanos, o muchas veces, lo vimos ya en el faraón, nosotros nos convertimos en rebelde y es necesario tener muchos golpes para entender a qué punto debemos llegar. Me explico. Vimos que el propósito del Eterno era liberar al pueblo. Claro, era liberar al pueblo. Y para esta liberación, el Señor elige a alguien. ¿Por qué? Porque Él busca a alguien que sea, vamos, que vaya en su representación. Y en este caso, el Eterno tomó a Moisés y Aarón. Tomó a Aarón porque Moisés decía que él era tartamudo y Moisés tenía una inseguridad de expresión. Y como Moisés tenía una inseguridad de expresión, el Padre Misericordioso, claro, que él le explicó, le dijo, yo que doy, o sea, yo que doy la voz, doy la boca, no puedo, ¿entienden? Claro que él podía hacer eso, pero pareciera como que el Padre nos acomoda. ¿Por qué? Porque puso de una vez a Aarón al lado de Moisés para que lo acompañara. O sea, si no te sientes, yo te pongo a alguien cerca. Maravilloso el Dios a quien servimos. Vemos cómo va acomodándonos en el proceso a los que Él nos ha mandado. Bueno, pasa esto. Ahora vemos que el Padre tiene un plan determinado y el plan determinado es liberar al pueblo, mostrar su misericordia y su justicia a un pueblo que Él ya había elegido muchos años anteriores y que ahora estaba en dificultad, estaba en desventaja. ¿Qué pasa allí? El Eterno, vemos allí la misericordia del Eterno, no solamente que podríamos tú y yo decir, la misericordia fue con el pueblo de Israel, pero cuando nos vamos a un estudio un poquito más profundo, tú y yo podemos ver que el Padre no solamente fue misericordioso con Israel, sino que también, bienvenidos Alfredo, sino que también el Padre fue misericordioso con el faraón. Ah, Corina, explícame, ¿cómo fue el Padre misericordioso si el faraón? Si al final terminó, o sea, ok, el Señor, o sea, le explico. Fue el orgullo del faraón que le llevó a las consecuencias de aquello que él tuvo como resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, primero te digo por qué tuvo misericordia. ¿Por qué tuvo misericordia? Porque este Dios que es todopoderoso, o sea, todopoderoso, el poder viene de él. Él es el todopoder, o sea, él tiene todo poder, todopoderoso. No tiene límite en poder. En nada el Padre tiene límite. Pero este Dios que es todopoderoso, él podría, así de fácil, usar su poder a su favor, ir directamente donde el faraón y decirle, dame mi pueblo, o desea agarrarlo para matarlo de una vez. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vemos allí? El Padre tiene misericordia. Y es por eso que Él busca la persona de Moisés, la persona de Aarón, para que vayan a intervenir, o sea, para llevarlo. ¿Qué hace Dios allí? Pone delante del faraón un igual que Él, a Moisés, hombre de carne. ¿Para qué? Para que se entiendan mejor ellos dos. Ahora, no solamente eso, el faraón no entendía de quién se le hablaba. Él no había conocido a este Dios y él también, incluso cuando Moisés se le presenta explicándole quién es, él mismo le dice que no lo conoce. Está claro. Vemos la misericordia de Dios, aquella que te estoy explicando ahora. ¿Por qué? Porque en todo el poder que tiene el Padre que nosotros servimos, él podría haber ido directamente al faraón y decir, mira, yo quiero mi pueblo, dámelo. Él mismo. Él no necesita de mí ni de ti. Él no necesita como tú y yo vamos a decir, un bastón. No, él lo hace solo. Pero él usa a gente como nosotros para que los profetas vienen delante de nosotros y nos dan un mensaje del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es misericordioso. Antes que el Padre nos castigue, como usted llama castigo, él primero nos advierte. O sea, no puede nadie decir que no tuvo una advertencia antes de tener una consecuencia, pero que las consecuencias son resultado de nuestras acciones. Me explico. Entonces, allí vemos un Dios que no solamente fue misericordioso, como te dije antes, con el pueblo de Israel, también fue misericordioso incluso con el faraón. ¿Por qué? Porque cada plaga, si tú y yo la analizamos, es una oportunidad que el Eterno le está dando a la faraón de que ceda, de que ceda, de que su corazón altanero baje un poco, pero cada vez su corazón altanero se volvía más altanero, más reverde. Y es por eso que, como te había dicho antes, el Señor podía haber hecho eso
Él pudo haber ido directamente y enfrentar al faraón, mas él no fue directamente y lo enfrentó con todo el poder que poseía, sino que él mandó a Moisés. Y tú y yo entre humanos nos identificamos. ¿Por qué? Porque tú eres carne igual que yo, humano igual que yo, y somos fáciles de entendernos. ¿Entiende? Mas él mandó a Moisés como su representante. Él usó la boca de Moisés para comunicarse y la mano de Moisés para mostrar sus prodigios. No es que el Señor no podía usarla de él, claro, directamente. Su boca, él habla y tú puedes escucharlo. Y es tan poderoso que él puede hablarte, estar en una multitud, hablarte solo a ti y solo lo escucha tú entre miles de personas. Tú solo y nadie. Y todo el mundo te verá como loco, loca. Está hablando conmigo. Y ha pasado ya. ¿Ok? Ahora bien, en su misericordia, él envía a Moisés y envía a Aarón. Ahora, ¿cuál es el pedido que hace Aarón y hace Moisés delante del Eterno para que entregue su pueblo? El pedido que el Señor le hace es el de manda a mi pueblo, deja a mi pueblo ir a adorarme, a darme culto. Ahora, cuando tú y yo conectamos toda esta herramienta, vamos a ver allí qué trae el culto a Dios. Cuando yo presento culto al Eterno, estoy buscando mi liberación. Estoy buscando salir de mi esclavitud, pero estamos hablando hoy desde el punto de vista espiritual. Corina, ¿cómo conecta una cosa con otra? Te explico. El Señor, cuando Moisés se va delante del faraón, le dice al faraón, el Señor quiere que mande su pueblo para ofrecerle culto, ¿ok? Para amarle, para adorarle. El Señor no le dijo, o sea, el pueblo, Moisés no se presenta delante del faraón y le dice, el Eterno quiere liberar al faraón, a los israelitas. Entonces, tenemos que entender que detrás del culto, detrás de esta palabra culto, para que me rinda culto, allí está la palabra liberación ligada. ¿Por qué esta liberación? Recordémonos cuando el Señor se le presenta, gracias amor, cuando el Señor se le presenta a Moisés, le dice, y vamos a ver la palabra allí. Lo primero es que hagamos la conexión. Moisés se presenta al faraón y le dice, el Eterno, el Dios poderoso quiere que el pueblo vaya a ofrecerle culto, ¿ok? Es el punto. Pero cuando el Señor se le presenta a Moisés para enviarlo a la misión, lo que le habla es de liberación. ¿Entendemos? Entonces, con el propósito, allí vemos también la importancia de lo que, o sea, ¿qué hay en mi corazón? ¿Cuál es mi intención? Es por eso que hemos aprendido antes y hemos estudiado que es muy importante cómo me presento delante del Padre, muy importante la intención de mi corazón. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque delante de la cara del faraón se le explicó solamente que él quiere a su pueblo para que le rinda culto. Pero la palabra que Moisés recibió del Eterno en el primer encuentro fue liberar a mi pueblo. Ahora bien, esto lo vemos en Éxodo, 3:7. Dijo, el Señor dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en su sufrimiento. Que vemos allí lo que le había dicho ahorita. Es un Dios de misericordia. ¿Qué tocó a Dios? ¿Por qué bajó Dios a Moisés? ¿Por qué tomó Dios a Moisés? Porque el pueblo está sufriendo y él se apiada del pueblo, lo siente en su corazón, tiene piedad del pueblo, tiene misericordia y al escuchar el clamor del pueblo, al escuchar, al ver sus quejas, al ver su grito, el Señor baja por misericordia. Entonces me ayuda a mí a entender que el Dios a quien yo sirvo es un Dios misericordioso, un Dios con sentimiento, un Dios vivo, igual, no igual que yo porque me voy a morir, pero es vivo. ¿Ok? Es vivo, un Dios que escucha, un Dios que ve, un Dios que se compadece,
un Dios que es misericordioso. Entonces dice, ¿por qué es misericordioso? Porque Él se fijó del sufrimiento de este pueblo que pareciera no tener doliente, no tener doliente. Y es por esto que el faraón en su poder se creía el supremo y él machacaba, majaba a un pueblo que simplemente su culpa fue crecer, pero que tú no creces ni yo tampoco por nuestra propia fuerza, sino porque el Dios Todopoderoso nos permite avanzar, ya sea en el área de nuestros hijos, muchas gracias, ya sea en el área, por ejemplo, en nuestro vientre, como dice en Deuteronomio 28, que Él bendecirá no solamente la obra de nuestras manos, sino también el fruto de nuestro vientre. Allí están nuestros hijos, nuestra descendencia. Pero ¿qué pasaba allí? Los israelitas en un pueblo extranjero eran bendecidos por el Eterno porque en ellos se estaba dando el cumplimiento de Deuteronomio 28. ¿De qué? De la bendición en todas las áreas de su vida. El Eterno no tiene un lugar determinado para bendecirte. No importa el lugar donde tú estés habitando, el lugar donde tú estás viviendo. Si tú estás cumpliendo el mandato que se te está pidiendo en Deuteronomio 28 y si no me equivoco en Levítico 26, donde el Señor te está dando promesa. Si tú cumples mis mandamientos, yo te bendeciré. Bendeciré tu campo, bendeciré tu vientre, la obra de tus manos. Entonces, ¿qué vemos allí? Que ¿por qué el faraón oprime al pueblo? El faraón oprime al pueblo porque el pueblo está siendo bendecido. El faraón tiene miedo del pueblo porque el pueblo se está haciendo numeroso. Pero vemos allí que en el pueblo se está dando este mandamiento del cumplimiento. ¿Cuál? De que el Señor va a bendecir a aquellos que son fieles a su nombre. Ahora bien, posiblemente ellos no estaban muy claros. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban actuando, ok, por los aprendidos, pero ¿por qué? Porque cuando el Eterno se le presenta a Moisés, Moisés le dice que diga quién tú eres. Entonces le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque esto es una manera de reconocer automáticamente cuando el pueblo escuchara este nombre, vas a decir, claro que lo conozco, yo sé quién es, esos son mi antepasado. El Señor que está haciendo allí se está identificando. Es un Dios que se identifica cuando se presenta delante de nosotros. Es un Dios que no anda escondido y no tiene motivo para esconder. Así es. Si te interesa también, esto mismo que te hablo de Deuteronomio 28, te puede leer cuando tenga tiempo Levítico 26. Al ver, cuando ve allí cómo se fructifica este pueblo, cómo es bendecido, allí vemos que se está cumpliendo una promesa en ello. ¿Qué promesa se está cumpliendo allí? La promesa de la multiplicación, de la bendición de su vientre, como lo había dicho el Eterno. Que vemos allí un Dios que promete y cumple si nosotros somos obedientes a sus leyes, a su palabra y a su voz. Ahora bien, cuando Él se presenta, como ya te había dicho, se presenta por su misericordia. Y cuando se presenta por su misericordia, viene a ejercer estos dos atributos. El atributo de la misericordia, tuvo misericordia, se apiadó de él. Y esa misma misericordia del Eterno lo mueve a ejercer justicia. Sí, justicia del pueblo que está en sufrimiento, que está en lamento, que está quejándose delante del Eterno. Son las quejas que hacen al Eterno bajar. Es el sufrimiento del pueblo oprimido que hacen al Eterno bajar. En el versículo 8 del mismo Éxodo 3, el Señor le dice a Moisés, y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa. O sea, el Señor me libera, pero no solamente me libera,
cuando el Señor me libera, me posiciona. ¿Viste qué cosa más hermosa? Amén, amén, bendiciones, Ariel. Cuando el Señor me libera, me posiciona. ¿Ok? No solamente le dijo oye bien la palabra que le dijo por eso es que te dije que delante del culto está la liberación. Cuando tú y yo rendimos culto al Eterno, vamos a ser liberados. Liberados en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué te digo, vuelvo y te lo repito para que entienda? Cuando Moisés se presenta delante del faraón, le dice, el Eterno quiere, el Dios Supremo quiere que le rinda culto, que mi pueblo vaya a rendirle culto. Pero cuando él se presenta a Moisés, dice, y he bajado a librarlos, a liberarlos, a librarlos. ¿Y qué va a hacer? No solamente lo va a librar, porque el Eterno podría hacer así, con su poder que tiene, con su fuerza que tiene, el Eterno podría así de fácil liberar al pueblo en Israel, en Egipto y dejarlo ahí mismo. Claro, te libera y te deja en el mismo lugar. No, el Eterno te libera, pero cuando el Eterno te libera, también te posiciona. El Eterno liberó al pueblo de Israel, pero no solamente eso, lo lleva a una tierra, lo manda a una tierra que emana leche y miel. Ahora bien, tú y yo entendiendo en el mundo de hoy que estamos, entendamos claros y precisos que el culto a Dios, al Dios Supremo, a este que fue revelado aquí, a este que es identificado con nombre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el gran yo soy, ese Dios cuando yo le rindo culto solo a él, me lleva a la liberación. Pero no solamente a la liberación, él me lleva de la liberación, cambia mi vida y me lleva a otra posición. Fíjate eso. Él le dice muy bien, ¿para qué? Moisés sabía cuál era el deseo de Dios porque ya él se lo había expresado, que el deseo no era solamente de llevarlo a ese lugar a rendirle culto a él, no, sino que al rendirle culto a él, ellos iban a ser liberados, ¿ok? Liberado de que el pueblo estaba pasando por una esclavitud pésima y es esta esclavitud, este sufrimiento que lleva al pueblo a gritar, a quejarse delante de Dios. Y son esta queja que tocan el corazón misericordioso de Dios y allí se ve que el Señor ejerce el atributo de la misericordia, bajando por misericordia a qué? A cuidar este pueblo que está ya cansado de la opresión. Ahora bien, muchas gracias a todos. El Señor se expresa a Moisés y le dice, he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarla a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. El Señor me libera de la esclavitud. Cuando yo rindo culto a Él, cuando yo sirvo a este Dios, Él me va a liberar, Él me va a sacar de la esclavitud y me va a llevar, me va a elevar a una tierra que emana leche y miel. Allí van a vivir de estar en un estreche, porque esclavitud, tú y yo sabemos que ese estreche es que te falta, es que está como que tuviera un blow encima. De estar en esa posición a vivir una vida, vamos a decir, amplia, a vivir una vida sin limitaciones. Esto es lo que Dios te está ofreciendo hoy a ti y me está ofreciendo a mí. Una vida en libertad. Servir a Dios es vivir una vida en libertad. Es vivir una vida sin limitaciones. Esto es lo que Eterno lo está pidiendo en el día de hoy. ¿Y cómo la recibo yo? A medida que yo le dé culto a este Dios. ¿Por qué? Porque esto fue lo que me ofreció y esto fue lo que yo vi en la liberación del pueblo. Ahora bien, cada día, cada uno de los acontecimientos que pasaron y que nosotros tenemos como constancia en el libro de la vida, que es la Biblia, nos ayudan a nosotros para ser mejores seres humanos y para tener una vida con mejor eficacia. Vamos a decir claro y preciso. Ahora bien, en la liberación del pueblo, en el culto está la liberación. En el culto a Dios está la liberación. Ahora bien, allí vemos, ¿qué vemos allí? Vemos la revelación del nombre de Dios. Vemos cómo el Eterno escucha al pueblo cuando clama.
que vemos, el pueblo recibe la misericordia del Todopoderoso. Ahora bien, el Eterno, vemos este Dios que es maravilloso. ¿Qué vemos a Dios? Un Dios que favoreció al pueblo, lo protegió de las plagas y qué más, y lo guió en el camino. Oye bien, oye qué misericordia tan grande. Con su gran misericordia y favor, lo protegió. Imagínate, allí cuando yo veo una cosa así, es demasiado poder. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba en otro país. El pueblo, los dos pueblos estaban en el mismo lugar, en el mismo país. Y fíjate lo que mientras uno estaba en plaga, ¿en qué tipo de plaga? Si leemos, eran 10 plagas. Allí hubieron 10 plagas. Estuvimos, o vamos a ver que está, la primera plaga es la plaga de conversión del agua en sangre. Los israelitas no pasaron por eso. El agua de ellos no era convertida en sangre, según la escritura, y yo creo en su palabra. Ahora bien, la plaga de ranas era la próxima. Luego llegó la plaga de mosquitos y piojos y purga. La cuarta fue la plaga de tábanas. La quinta la plaga del ganado. Imagínate eso. Cuando te vas a la plaga del ganado, está mirando. Toda esta plaga llegan a necesidad, a miseria, a pobreza. ¿Por qué? Porque tú tienes un ganado, tú que tienes tu vaquita, tu chivito, lo que sea, con eso te sustenta y te alimenta. Esto era la profesión de ayer. Entonces, cuando de repente amanece en la mañana que no tiene una vaquita, debemos saber que es un sentimiento que debe ser muy fuerte y que esto lleva a dónde? Lleva a la miseria y la pobreza. Ahora bien, no solamente eso, llega la plaga de úlceras, lluvia de granizo, plaga de langosta. El número 9 son las tinieblas y luego viene la muerte del primogénito. Hay puntos importantes para observar y sería bueno que también un día estudiemos qué significa cada una de las plagas. Ahora bien, vemos allí que en cada una de las plagas había una advertencia para el faraón, pero el faraón tenía un corazón orgulloso y obstinado. Ahora bien, detrás de este corazón orgulloso del faraón y que se sentía supremo, también había, vamos a decir, había un propósito. Todo lo que nos pasa en nuestro alrededor tiene un propósito, tiene un plan, ¿ok? Por el cual está pasando. Y en este momento, en ese sentido, el plan era que a través de la dureza del corazón del faraón debía mostrarse el poder y la gloria del Dios a quien servimos. A través de la dureza del corazón del faraón se mostró las manos poderosas del Dios a quien servimos. Y es por eso que mientras venía una plaga, él llamaba huyendo a Moisés y le decía a Moisés que sí, que iba a liberar al pueblo, pero más tarde se le iba eso como si nada. Pero el mismo Señor se lo advirtió el Eterno a Moisés que así sería, que él no lo iba a liberar así de fácil. El Eterno preparó a Moisés para el plan, para el trabajo, para el propósito para el cual lo estaba mandando. Así es, así de bueno y generoso es el Dios a quien servimos. La palabra del Eterno o la palabra de Moisés, del Eterno expresado por la boca de Moisés delante del faraón, era: deja ir a mi pueblo para que me rindan culto en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Detrás de las palabras culto, allí en el culto a Dios tengo yo la liberación. Allí en el culto a Dios tengo la sanación. Así que entendiendo que el Padre quiere culto, lo pidió y estaba liberando a un pueblo para que le rinda culto, me enseña a mí que no solamente fue ayer con los israelitas, sino hoy conmigo, que rendirle al culto al Dios Todopoderoso a quien debemos servir tú y yo, libera mi vida. Me permite una vida en libertad. Me permite una vida espaciosa. Y que tú te podrías decir: es que quizá tengo miedo de rendirle culto, que hay algunas condiciones, pero tú eres esclavo del mundo donde vive. ¿Y qué beneficio tiene detrás? No tienes ninguno. Vivir en la esclavitud, vivir en la estrechez. Ahora bien,
el Eterno aún te da la libertad, porque Él te da la libertad de elegir lo que tú quieras. Tú la tienes, tú decides. Por lo tanto, está ahí. Tiene la libertad de vivir en esclavitud o tiene la libertad de simplemente cosas como tan fácil. Rendir culto, buscar la presencia del Dios todopoderoso, del misericordioso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La opción es tuya, las dos están ahí. Tú decides entre una y la otra. Ahora bien, vemos allí algo importante y es que hay un punto importante y es el puntico, es como que vamos a decir la uvita en este refresco, en este jugo, y es que veamos que la liberación de los israelitas llegó a través de la muerte de los hijos primogénitos. Observa bien, ¿por qué? Pasó una plaga, pasó la otra y no lo liberó. No fue hasta que llegó el momento que el faraón vio que era en serio y que el poder era ilimitado, ¿ok? Que le dijo a Moisés, ya, vete, arráncate. Ahora bien, el pueblo va a salir, el pueblo sale. Fue la última plaga, la última, pero no solamente sale, el pueblo cuando sale, como ya el Señor se lo había explicado antes a Moisés, el pueblo lleva consigo también la riqueza de los egipcios. Me explico. El Señor había instruido a Moisés que le diga a la gente, especialmente a las mujeres, por ejemplo, que tenían conexiones con las mujeres egipcias, que les regalaran oro, plata y ropa. Así que ellos no solamente fueron liberados y no se fueron con las manos vacías. Indica esto, que Dios me libera. Él me liberta, pero no solamente me liberta, como te había dicho antes, Él había dicho a Moisés, lo voy a liberar, lo voy a libertar y lo llevaré a una tierra que emana leche y miel. En mi liberación, el Señor me va posicionando, el Señor va llenando mi mano, el Señor no simplemente empieza un trabajo en mí, por ejemplo, me liberó y me soltó. No, el Señor me libera, pero no solamente me libera, el Señor me posiciona, me saca de la esclavitud y me lleva a una tierra que emana leche y miel. El Señor lo hizo ayer y lo sigue haciendo. Y seguimos explicando y entendiendo que el pueblo de Israel ayer se liberó con la muerte de los primogénitos egipcios y que luego nuestra salvación también llegó por la muerte de Jesucristo. ¿Entendemos esto? Nuestra liberación, nuestra salvación llegó a través de Jesucristo. Padre misericordioso, gracias, muchas gracias por la porción que ha puesto en nuestras manos en este día. Queremos agradecerte por tu generosidad, por tu cuidado, por tu misericordia y por tu bondad, porque no te hace ajenos a mi queja, porque escucha con piedad, porque eres favorable, Señor. Gracias, gracias, porque actúa con favor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres justo y porque sabes aplicar tus atributos en el momento cuando yo lo necesite. Porque no me abandona, porque para siempre son tu misericordia. Queremos agradecerte por esas misericordias que se mantienen estables en nuestra vida, Señor. Por la semana pasada, porque ahí estuviste con misericordia, con piedad. Por las que va a empezar, te las presentamos y te imploramos y te recordamos que nosotros necesitamos de esa misericordia, necesitamos de tu justicia. Sabemos que eres un Dios que te apiada, sabemos que eres un Dios que escucha, sabemos que eres un Dios que escucha, que ve, que te apiada, Señor, un Dios que responde y que va a venir a nuestro llamado. Padre, cada persona aquí tiene un sentimiento, lo ponemos delante de ti. Ponemos las peticiones en tus manos, Señor, tú las conoces, te las presentamos. ¿Cuánto están esperando su liberación, Señor? Está delante de tus manos. ¿Cuánto tienen que salir de un tipo de esclavitud? Están en tus manos, Señor. Gracias, muchas gracias por tu generosidad, por tu amor y tu bondad, Señor.
Toda nuestra semana está en tus manos, te las presentamos y ya te la agradecemos. Padre, necesitamos de tu compañía. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero decirle muchas gracias por su tiempo. Gracias, Jesse. Le mando a todos fuerte abrazo. Papá Dios en su misericordia esté con ustedes, les guarde y les bendiga. Tengan una semana dulce bajo su misericordia. Así que nada, feliz semana y hasta la próxima semana, si el Eterno así le place. Bendiciones, bendiciones, un fuerte abrazo.